De lunes a viernes, desde las 8 y hasta las 10, recorremos el país del interior con el periodista Ricardo Huarte. Política, educación, la realidad sin fronteras. Cada sábado desde las 9 a las 11 se suman los protagonistas de la semana en medios. Un recorrido por lo más importante de la realidad de la ciudad, la provincia, el país y el mundo. Conducen los periodistas Raquel González Madero y Ricardo Huarte. Recorremos el país del interior. Es momento de informarnos. Sin fronteras, Tucumán. Sin fronteras. Los protagonistas están en contacto. Sin fronteras. Continuamos y esta vez para charlar con el doctor Gustavo Morales, penalista de la provincia de Tucumán, para hablar temas obviamente imprescindibles. Tiene que ver con la trata de personas, la desaparición en democracia, el tratamiento que se le da también a los menores, ¿sí? Y en este tiempo el proyecto que el gobierno nacional pretende tratar respecto de la imputabilidad de los menores, bajar la edad. Por eso le damos la bienvenida al doctor Gustavo Morales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Ricardo Huarte le habla. Buen día, Ricardo. Muchas gracias por su invitación y ahora voy a empezar por mi frase final. Gracias totales por su nueva invitación. Como no, bienvenido y bueno, un gusto volver a tenerlo al aire y ahora en este otro programa que definitivamente también trata temas como Sin Fronteras, ¿sí? Le agradecemos muchísimo que nos acompañe porque sabemos de su experiencia y sabemos de la calidad de justicia que siempre reclama desde su parte querellante, casi siempre. Bien, usted introduce un tema verdaderamente complejo que la demagogia punitivista de este gobierno y de todo gobierno en general pretende simplificar. Lo primero que quiero es que la sociedad entienda que hay un error conceptual en los políticos, especialmente en los legisladores, y esto es altísimamente preocupante, porque confunden la imputabilidad con la punibilidad. Lo que debe hablarse es de punibilidad o no, porque la imputabilidad está descrita en el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que establece que no pueden ser castigados quienes al momento del hecho, por insuficiencia de sus facultades mentales, alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hechos no imputables, no comprendan la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Eso es imputabilidad. Ahora, la punibilidad está estrechamente relacionada con la punición. Es decir, si una persona es merecedora de un castigo, o sea, de una sanción penal, por un hecho que es antijurídico, culpable y que está contemplado en un tipo de código penal. Tal vez sea una cuestión técnica, pero es necesario establecer esa diferenciación para que la sociedad lo sepa. Sin duda. Lo segundo es citar a Albert Camus, un filósofo existencialista francés, quien sostenía que todos los problemas del ser humano derivan de no hablar claro. Y aquí viene la tercera cuestión. Como este gobierno hace culto de la cultura del falcón verde, su temática también es muy importante porque permite refrescar la memoria de la sociedad. Los menores han sido desatendidos por todos los sectores sociales porque hasta hoy se aplica no una ley, sino un decreto ley. Esto quiero remarcarlo, Ricardo, y por eso mis agradecimientos totales también, porque es un decreto ley, no ley, decreto ley 22278, dictado por Jorge Rafael Videla el 25 de agosto de 1980, que es modificado por otro decreto ley 22803, esta vez suscrito por otro dictador, Reinaldo Quiñones. Es decir, a pesar de un plexo normativo que está constitucionalizado, en tribunales todavía se siguen aplicando esos decretos leyes y también
están en la cabeza especialmente de los políticos. Ahora bien, efectuadas estas aclaraciones, me voy a abocar, si usted quiere, Sí. brevemente al proyecto de ley. El proyecto, mejor dicho, son varios proyectos, pero el del Ejecutivo es básicamente, y este es otro motivo de preocupación, redactado por el Ministerio de Seguridad y muy poco por el Ministerio de Justicia. Entonces, es anticonvencional este proyecto porque viola el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido incorporada al derecho argentino en 1989 y desde 1994 integra lo que se denomina el bloque de constitucionalidad a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Uh-huh. ¿Y qué establece ese artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño? Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. En el proyecto se pretende entonces disminuir la edad de punibilidad a los 13 años. Pero también viola el artículo 5, numeral 5 de la Convención sobre Derechos Humanos, que establece que los menores de edad deben ser sometidos a un proceso ante tribunales especializados. Lo que aquí se pretende de manera contradictoria, mendaz, incluso, y de manera también fariseica, es con el pretexto de disminuir la edad de punibilidad, insisto, bajándola a los 13 años de edad, legislar sobre un inexistente régimen penal juvenil. Y hay otro aspecto que a mí ya no me genera preocupación, sino indignación. ¿Cuál sería? ¿Por qué? Se mencionan extractos jurisprudenciales supuestos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no se indican los fallos, salvo uno que incluso es inaplicable para la temática que pretenden abordar. Y fundamentalmente estadísticas inexactas. El año pasado, a fin de año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó estadísticas en relación con los menores, y voy a dar dos ejemplos. A ver. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la zona más rica de nuestro país, el índice delictivo en los que intervinieron menores era del 0,4%. 0,4%, repito. Y la intervención de los menores en los delitos al nivel nacional era del 0,7%. O sea, una actuación mínima y absolutamente baja de los menores transgresores sociales, o sea, de menores en conflicto con la ley. Pero el problema de fondo, Ricardo, es que se pretende castigar a menores de edad por incumplimientos que derivan de las autoridades públicas, porque como siempre el sistema penal es tremendamente selectivo. Entonces capta no ya a los sectores vulnerables, sino que son tales porque antes han sido vulnerados sus derechos económicos, sociales, culturales, y no pierdan de vista que el índice de pobreza supera el 50% y el índice de indigencia el 18%. Es tremendo. Yo lo quiero llevar a esta pregunta que me hacen, obviamente, a través de los mensajes, y me dicen, ¿y qué hay con las víctimas? ¿Y qué hay con las familias de las víctimas? En este caso estamos dando la mirada hacia el otro, podríamos decir, también victimario por el abandono que tienen las autoridades hacia ellos, ¿no?, que son los menores. Ahora, ¿y las víctimas de esos menores? Muy bien, excelente la pregunta, porque en esta temática no se trata de desvestir a un santo para vestir a otro santo. Vuelvo al comienzo. En una sociedad con políticas públicas que tiendan a la igualdad y a la solidaridad, se garante a cualquier ciudadano un acceso a la educación pública, laica, gratuita, de calidad, a la salud pública,
gratuita y de calidad, a viviendas dignas, a trabajos dignos, entonces el nivel de conflictividad disminuye. En tanto y en cuanto usted no permite a numerosos sectores esos accesos, ¿cuáles son los atajos y trampolines que tienen? El delito, a través del robo, que en algunos casos es violento y llega al homicidio, en otros casos la venta de estupefacientes, es decir, el narcotráfico y la trata de personas, cada uno con sus modalidades y peculiaridades. Ahora, lo que debe entender la sociedad, especialmente las víctimas, y esto también vale como otro motivo de agradecimiento, es que el sistema penal no soluciona ningún conflicto. Encarcelar a un ser humano es meterlo en una jaula, en una mazmorra medieval, que no se adapta, no se socializa. ¿Por qué? Porque antes no le dieron la oportunidad de educarse, de formarse, de constituir una familia o de formar parte de una familia que inculque en principios y valores, porque el primer violador es el Estado a través de sus gobernantes. Ahora, debe entender la víctima y los familiares de la víctima que esa persona que comete un hecho delictivo es porque tiene por detrás una biografía penosa. Entonces, hay que tener cuidado cuando se vota y a quién se vota, porque lo que se advierte en los últimos tiempos son políticas que tienden a la discriminación, a la exclusión y sobre todo políticas que tienen una concepción elitista de la democracia. Doctor, usted habló justamente de la atención esta, ¿no es cierto?, y el abandono. Ahora yo le pregunto, ¿qué pasa con los hogares de menores que en gran parte del país son abandonados y los pibes allí, en definitiva, no son ni cuidados en algunos casos? Forma parte de todo este sistema hipócrita porque no menos cierto es que el discurso tutelar del menor es profundamente autoritario porque son esos institutos depósitos de seres humanos, en este caso menores de edad, también desatendidos por el Estado, y he denunciado en numerosas oportunidades, se utilizan a los menores, especialmente a las mujeres, para prostituirse, formar parte de pingües negocios de las autoridades, de los varones para que salgan a robar para esas autoridades, de esos institutos de menores, que son peores que las cárceles, e incluso no tienen tratamiento. Y el trato que se les dispensa a los menores de edad viola la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, porque y Tucumán es un mal ejemplo de ello. A través de las denuncias que hice, se demandó al Estado argentino, se lo condenó al Estado argentino por la inmensa cantidad de niños abusados y asesinados en institutos de menores, de varones, Julio Argentino Roca. Tremendo, tremendo. Doctor, como siempre ha sido muy clarificador, el tema da para mucho más, ¿sí? Pero lo dejamos para una próxima, ¿sí? Hay muchos invitados que tenemos para charlar este tema y queremos seguir hablando de este tema. Es necesario un debate amplio, honesto y honrado como lo hace usted. Muchas gracias, repito, gracias totales, un abrazo fraterno. Hasta siempre, doctor. Muchas gracias. Hasta siempre. Compartíamos entonces la charla con el doctor Gustavo Morales, penalista de la provincia de Tucumán. Bien puntilloso, bien explicativo y, obviamente, el dedo en la llaga. ¿Qué pasa en la Argentina? Porque esto no es un tema de Tucumán exclusivamente. Esto no es un tema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires exclusivamente. Esto es un tema que va mucho más allá y que está en cada rincón de la República Argentina. Por eso lo vamos a seguir tratando en el programa de hoy. Estás escuchando Sin Fronteras. No solo queremos escuchar una voz, sino todas. Para que saques tu propia conclusión. Sin Fronteras.
Comuníquese con nosotros. WhatsApp 2994 557593 2994 160903 y 2994 209610. Email neuquenproducciones@yahoo.com.ar. En Facebook FM Cosmos 90.1.